Ya Mucho. estás. Ok, estamos de vuelta aquí en la Sociedad de la Medianoche por Periscope. Se nos cayó la transmisión, perdón, ya nos habíamos tardado. Cari Rivas Jerónimo dice saludos. Cari Yepes, hola mi lord, hola Cari. Cintia Morán, genial el programa, aunque yo sí he tenido problemas de audio, no sé si sea yo. Saludos y muchas gracias por su programa. Héctor, ¿de qué murió Juan Gabriel? No sé, de un ataque, dicen, creo. ¿No? De un paro cardíaco o algo así. No, la verdad es que no estoy muy enterado de qué onda con esto. ¿Por qué? Porque, este, pues, no, me interesan algunas otras cosillas. Entonces, pues sí, he andado medio ocupadón viendo otras cosas pues que no tienen mucho que ver con Juan Gabriel, pero por lo que he escuchado, pues que se murió de un paro cardíaco, ¿no? Saludos Candy, por ahí etiqueté a Alison Bueno que nos pidió que la etiquetáramos para el programa del día de hoy. Liz Pulido, justamente te iba a preguntar por qué tu playera con una santa, pero ya vi después el por qué. Así es. Excelente programa, gracias, qué bueno que les esté gustando. Y dónde están los saludines. Dice David Roche, interesante el tema, más tu narración va a estar sensacional. Gracias, qué bueno que te esté gustando. Buenas lunas, buenas lunas. Y también nos comenta aquí Gordo Luis Maldonado, padre, ok, dice que está padre. Gracias, qué bueno que te esté gustando. Y hasta aquí tenemos saludos y comentarios y todo eso. Déjenme revisar, creo que sí. Entonces, la transmisión en vivo, bueno, recuerden que la transmisión en vivo pues está un poquito más retrasada, entonces todavía no me llega. Pero ahí dice Víctor Garibay, él no nació para amar, pues no, pues por eso se murió, porque no nació para amar. Ok, Fabiola Vincis Prieto, saludos a Tutín de Fabi. Ok, ahí están, saludos Tutín para ti, de parte de Fabi. Y regresamos con el programa. Sin duda este es uno de los textos más esperados por todos ustedes, que también se los podemos regalar por vía Facebook. Ahí nos mandan un inbox a la Sociedad de la Medianoche y me dicen yo quiero y este te lo mando. ¿Por qué lo hago por inbox y no por aquí? Porque muchas veces ustedes no me tienen como su amigo en Facebook. Y pues al entrar yo a verlos no puedo enviarles mensaje, o los mensajes se van a donde no se deben de ir. Y después ustedes dicen, ay, es que a mí nunca me pelan, nunca me regalan los libros, nunca no sé qué. Y los libros llevan una semana o 15 días o un año ahí en su bandeja de entrada. Ok, pero bueno, este libro sin duda es uno de los más esperados para el programa de hoy. Y por eso quise esperarme hasta pasada la medianoche para hablar de él. Considerado uno de los libros más peligrosos del mundo. Se me fue la voz, ya no voy a poder hablar de él. Bueno, nos vemos el próximo programa. No es cierto. Ok, considerado uno de los libros más peligrosos del mundo, el Necronomicon o el Necronomicon Ex Mortis es una creación literaria que viaja entre los límites de la ficción y la realidad brutal. Se cuenta que siendo completamente verdadero dicho ejemplar, las personas que han osado leerle y estudiar las profecías, hechizos, encantamientos y juicios que ahí se contienen, a menudo han caído en la locura o la muerte. Siguiendo la creencia de que este libro existe, hay quienes aseguran que todas las copias originales de tal título se mantienen bajo llave en las bibliotecas o colecciones en extremo privadas. Bastantes lectores de la novela gótica y de terror se han fascinado excesivamente por dicho relato, aquel que narra el paso histórico de un ejemplar bibliográfico capaz de enlazar el mundo que conocemos con otro anterior y sobrenatural que desconocemos, de ocasionar el fin de esta tierra como la conocemos, y por lo mismo hay organizaciones políticas y religiosas detrás de cualquier rastro que pudieran indicar su paradero. Bastante extraño para un libro que se dice falso según otros, ¿no es así? Un sector de estos consultantes e interesados aseguran que dicho objeto jamás ha existido más que en la imaginación narrativa de Howard Phillips Lovecraft, tratando de negar cualquier dato o sospecha de su paradero. El escritor estadounidense Howard Phillips Lovecraft supuestamente creó el libro conocido como el Necronomicon en el mundo gótico del horror de la novela de Lovecraft. El Necronomicon es un libro que, según afirman algunos, contiene la realidad terrorífica de la historia oculta del mundo, además de oscuros rituales con el poder de destruir toda vida en la Tierra. Lovecraft, a través de sus novelas, despertó el interés sobre el Necronomicon, tanto en sus seguidores más acérrimos y lectores curiosos y en estudiosos del ocultismo. Con el paso del tiempo se ha discutido sobre la veracidad del Necronomicon y su existencia, pero a ciencia cierta, ¿cuál es la oscura verdad oculta detrás del grimorio de ficción o real de Howard Phillips Lovecraft?
A través de los años, los expertos en ocultismo han teorizado sobre este macabro libro y con el paso del tiempo también han aparecido muchas copias falsas del Necronomicon. Pero las mejores pistas sobre la verdadera historia detrás del mítico Necronomicon las podemos encontrar en los propios trabajos de Lovecraft. Es cierto que Lovecraft advirtió que su Necronomicon era una obra de ficción, pero en su propia biografía sobre el Necronomicon en 1927 hace muchos errores deliberados que dan pistas sobre la verdad detrás de la ficción de Lovecraft. Según afirman muchos expertos, Lovecraft posiblemente era consciente de que no era oportuno revelar la verdad a través de sus cuentos y novelas. Lovecraft dijo que su Necronomicon fue escrito en el año 700 después de Cristo por un árabe loco llamado Abdul al-Hazred en Damasco. Pero, ¿quién fue el verdadero autor de este notable libro? El astrólogo y escritor Abu Ali al-Hassan fue señalado por muchos como el verdadero autor, aunque el místico judío Al-Hassan ben Yosef también fue propuesto. La mayoría, sin embargo, sugiere que el verdadero nombre del loco árabe Abdul al-Hazred era Abu Ali al-Hasuyan y es más bien conocido como Ibn al-Rawandi o Hassés. El escándalo comenzó con el escritor norteamericano Howard Phillips Lovecraft, autor de diversas historias fantasmagóricas y de tinte diabólico y gótico, mayormente reconocido por sus relatos en torno al Cthulhu, pero también ubicado por la supuesta creación o conocimiento sobre el Necronomicon. Según la mente genial de este hombre de letras, dicho escrito no existe en el planeta Tierra de verdad. Fue inventado por él y nada más de ser así, Lovecraft nos estaría ocultando una herramienta fantástica con toda la información suficiente como para revelar los orígenes terroríficos de la humanidad, los oscuros rituales que en ella se practican y demás estudios de lo oculto. Rajes nació en el año 827 después de Cristo en Marwarrahud, actual al norte de Afganistán. Al principio de su vida se unió al Islam ganando el reconocimiento entre ellos. También estudió la Cábala, el sufismo y el árabe y el gnosticismo cristiano. Él escribió varios libros, tanto en la teología y la filosofía, de los cuales solo quedan algunos fragmentos. Después de algunos años estudiando el ocultismo, Rajiz comenzó a realizar peregrinaciones y expediciones a lugares remotos y salvajes de todo el mundo. Pasó varios meses con desconocidos maestros en el desierto de Azdajna antes de desaparecerse por más de 10 años y sin dejar ni rastro en el desierto rojo de Rub al-Khali. Según su propia escritura, vivió durante esos 10 años en la mítica ciudad perdida de Irán, donde estudió las enseñanzas antiguas y secretas. Cuando se fue de Irán, viajó a Alejandría, el Cairo y luego a la necrópolis de Saqqara en Memphis. Rajes dedicó el resto de su vida al estudio de las ciencias ocultas y a la escritura de su libro Al-Asif. El Al-Asif fue editado en unos pocos ejemplares entre los míticos árabes y teólogos. El libro se prohibió por su contenido y todas las copias conocidas fueron destruidas. A principios del año 1100 después de Cristo, Al-Asif fue traducido al griego, probablemente en el monasterio de San Pablo, el Anacoreta en griego, y al parecer le dio el título de Necrobomipus o Necrobomicop o Necronomicon. En el año 1211 la traducción griega estaba prohibida y todas las copias conocidas fueron quemadas por orden del patriarca de Constantinopla, Miguel IV. A principios del siglo XIV, el Al-Asif se tradujo por primera vez al latín por Arnaldus de Villanova, quien vivió en 1235 y hasta el año de 1311, probablemente basado en el libro original perdido de Al-Asif. En 1389, el Papa Bonifacio IX prohibió todos los libros relacionados con el Al-Asif, tanto la traducción de Arnaldus como las versiones griegas. Las órdenes de Bonifacio IX eran quemar todas las copias que se pudieran encontrar. Algunas fuentes afirmaron que una de las traducciones griegas del Necronomicon llegó a Rusia en la caída de Constantinopla en 1453. El libro se mantuvo al parecer en la biblioteca privada del zar hasta la caída del Imperio zarista, y hay rumores de que copias se imprimieron durante el año de 1500. Rasputín decía poseer uno de estos libros, que supuestamente era un regalo de la tercera esposa del zar Nicolás. No se conoce ninguna de estas copias hoy en día. La única copia conocida del texto árabe original Al-Asif y la traducción prohibida griega fue destruida o robada cuando los beduinos sacaron el monasterio de San Pablo y quemaron su biblioteca en el año de 1448 después de Cristo. En 1541 el alquimista y místico
alemán Theophrastus Paracelsus imprimió su propia traducción alemana de la versión del latín de Arnaldus. Una copia del libro de Paracelsus se dice que fue tomada como botín por los suecos en Praga en 1648, pero fue probablemente destruido en el gran incendio del Palacio Real de Estocolmo en 1697. Durante el año de 1600, el inglés místico John Dee, de quien más adelante vamos a hablar y vamos a ver que también tenía mucho que ver con los textos ocultos, terminó su propia traducción al inglés del Necronomicon. El texto se publicó hasta después de la muerte de Dee. Mary Casaubon imprimió la traducción al inglés de Dee a una edición muy limitada en 1651, y en 1652 el médico danés Olaus Wormius realizó una nueva impresión de Arnaldus en Alemania. Otra de las versiones más conocidas es el llamado Necronomicon de Simon. Avon Books fue fundada en 1941 por la Corporación de Noticias Americana NANC para crear una rival para la edición de libros de bolsillo. Avon publicaba novelas baratas, así como colecciones de cuentos dirigidas al público más joven. Entre los escritores que fueron publicados por la Avon se encontraba Howard Phillips Lovecraft. Tras cambiar de propiedad un gran número de veces en los años 40, 50 y 60, Avon decide dar un giro a sus publicaciones y a mediados de la década de 1970 se desconocen los motivos por el cual deciden crear una versión propia del Necronomicon, pero lo que muchos afirmaron es que se trataba de algo más que de un simple objetivo que iba más allá del simple objetivo de hacer dinero. De este modo, en 1977, Avon Books publica el Necronomicon de Simon. Se titula así debido a que fue escrito por un hombre identificado como Simon. El libro pretendía derivar en su contenido desde la mitología sumeria. Sin embargo, lo que realmente se trataba era más la mitología babilónica, y su introducción trató de identificar a los grandes antiguos y otras criaturas introducidas en mitos de Lovecraft con dioses y demonios sumerios y babilónicos. Los cuentos presentados en el libro eran una mezcla de mitos mesopotámicos y una historia desconocida sobre el hombre llamado el árabe loco. Lo extraño de la publicación era que el Necronomicon de Simon no tenía tanta vinculación directa con los escritos de Lovecraft. De hecho, Lovecraft escribió muy poco acerca del Necronomicon, habiendo solo unos pocos pasajes de su historia en las cuales se cita el libro. Tal vez el más conocido es aquel que narra que no está muerto lo que puede yacer eternamente, y con los cebos extraños aún la muerte puede morir. Este clásico pasaje, que pertenece a la llamada de Cthulhu, no está incluido en el Necronomicon de Simon, sino que por esto es una prueba para muchos de que el Necronomicon pues realmente existió. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, el autor insistió en repetidas ocasiones que tanto el libro como los nombres que en su novela se manejan no existen, son textos ficticios, pues él mismo los crea. Un dato que no ha convencido a demasiados de los investigadores de lo paranormal, pues mucho de lo relatado por el escritor coincide misteriosamente con otros hechos y suposiciones del ocultismo. Además, en su biografía, el mismo Lovecraft pareciera dejar datos necesarios para un rastreo más complejo de la obra diabólica. Gracias a estos apuntes se ha podido generar un mapa que dirigirá al autor original del Necronomicon real, no a la novelización del estadounidense. Partiendo del personaje Lovecraftiano Abdul al-Hafid y otras notas importantes, se han hallado que el astrólogo Abu Ali al-Hassan o el mítico judío Al-Hassen ben Joseph pudieran ser sus creadores. Dicho material demoníaco hasta la fecha se sigue manteniendo como un misterio. Se suponen 1001 formas de cómo este se originó en el Oriente Medio, pasando por el mundo griego y latino para ser traducido, manejado y heredado a la Europa moderna. Más tarde llega a América desatando un culto un tanto extraño como peligroso. El Necronomicon en todas sus versiones es considerado por los expertos como uno de los libros más peligrosos de la humanidad. Las ideas horribles y las verdades oscuras de este libro se mantendrán siempre ocultos de una manera terriblemente convincente. Da a sus lectores a menudo que pues ya muchos de ellos los ha llevado a la locura y a la muerte, además de que las antiguas verdades y profecías premonitorias. El libro también contiene hechizos y encantamientos que en manos equivocadas pudieran crear un daño impensable. Todas las copias originales conocidas del Necronomicon se mantienen bajo llave y no están disponibles al público. Varias organizaciones y sociedades, por diferentes razones, buscan todas las copias del libro que se encuentran aún en manos privadas. Cualquier intento de difundir el contenido del Necronomicon ha acabado en tragedias debido a los accidentes que son atribuidos a la maldición que parece acompañar al libro, siendo un gran misterio todo lo que rodea al mundo del Necronomicon, aunque también pudiera tratarse de nueva cuenta de la Orden Negra tratando de nueva cuenta acallar
a los habladores de este texto. Fanáticos de todo el mundo se han dado a la tarea de investigar y buscar el mencionado libro, pero en caso de no haber sido encontrado, no han sido revelados los detalles de su lectura. Incluso se ha dado el caso de falsificaciones y timos por parte de charlatanes en la red que aseguran poder conseguir copias del Necronomicon oficial. No sabemos si realmente el libro maldito que nos puede guiar a la destrucción exista, pero por si las dudas y en caso de que Lovecraft hubiera ocultado investigaciones primordiales para su hallazgo, debemos de tomar en cuenta que en el planeta existen versos con el poder oscuro de dañar la mente de su lector y atentar en contra de la humanidad entera, como lo es el libro de Excalibur, por ejemplo, del que hablaremos más adelante. A grandes rasgos, el Necronomicon fue creado por Lovecraft y aunque él desmiente muchas veces la existencia de un texto de esta naturaleza, al parecer deja rastros e indicios claves para que lleven al verdadero poseedor del conocimiento a su encuentro con el primigenio libro. Y si esta está en las manos equivocadas del creador, pues que todas las cosas del mundo caerán y pues que el creador se apiade de la raza humana, pues será sometida, dominada o incluso exterminada. Pero ¿qué es lo que contiene el Necronomicon que lo hace más peligroso o que lo hace el libro más peligroso de la humanidad? Bueno, pues posee hechizos y encantamientos para llamar a los verdaderos dioses y someterlos. Además, los poderes para controlar la naturaleza y la mente de las personas y los animales. Posee el conocimiento para que seamos a la par con los primigenios dioses, los dioses de una raza, la raza humana. Posee el poder para destruir este planeta por medio de sus elementos, para acabar con la raza o para ofrecer a otras ratas superiores venidas de más allá de las estrellas. Una persona una vez cuenta que él tuvo acceso al manuscrito, al verdadero y original libro del Necronomicon, pero menciona que no eran letras ni números sino glifos o extraños e inteligibles dibujos más aterradores que él jamás haya visto. Aún hoy, después de decenas de años, se despierta soñando con las bestias aterradoras que vio plasmadas en las páginas del libro. Menciona que lo vio por error en la biblioteca privada de un rey, el cual se debía de accesar por medio de una catacumba que se encontraba debajo de la tierra, custodiado por celdas, llaves, seguros y un personal de seguridad muy amplio, que además se encontraba en un laberinto de túneles. El necro estaba abierto, pues el rey lo estaba consultando. Él se coló a la cámara y logró verlo, para enloquecer al instante. Luego de 15 años de tratamiento pudo recobrar un poco la cordura, al menos para salir del sanatorio donde estuvo 15 años para poder aspirando tener una recuperación que nunca llegó. El daño mental afectó sus funciones motoras y la memoria primaria. Muchos de los aspectos de su memoria se perdieron, entre ellos el nombre del rey y la región de Turquía o Siria, donde supuestamente está la cueva biblioteca de este personaje. Solo recuerda destellos del lugar y de la persona. Sus colegas de trabajo antes del incidente verificaron que él había viajado a Siria, pero en cartas posteriores mencionaba que iría a países o regiones donde nunca había estado y que sus colegas nunca habían escuchado. Las cartas mencionan lugares como Klamyatsu, del cual se cree que es un reino perdido y que solo existen en las mentes de los niños de Oriente Medio como parte de una leyenda. ¿Qué es lo que ocurre con el Necronomicon? Bueno, Howard Phillips Lovecraft escribe muchas historias, una de ellas, la llamada de Cthulhu, que es su obra máxima, así su esplendor literario. Y bueno, en la llamada de Cthulhu dice que la persona que lo está narrando encuentra en la Universidad de Miskatonic, que también la Universidad de Miskatonic es inventada por Lovecraft, dice que en los estantes más antiguos de la Universidad de Miskatonic encuentra un ejemplar de un libro muy antiguo y que cuando lo abre pues se trata del Necronomicon. Él hace referencia al Necronomicon en varias de sus obras, pero esto solamente sirve para avivar la curiosidad de todas las personas que amamos la literatura gótica de Lovecraft. Entonces, muchas veces se cree que el libro existe, se trata de buscarlo y se crea toda una mitología a raíz de un libro que Howard Phillips Lovecraft jura y perjura que no existe, que es un libro que él creó y que todo lo que contiene existe. Ahora bien, el nombre de Necronomicon no es un nombre que esté registrado. Cualquier persona puede escribir un libro y ponerle Necronomicon, ya que significa tratado de los muertos o las voces de los muertos. Entonces pues cualquier persona puede hacer un tratado de los muertos.
De esto se sirven muchos autores para escribir libros de brujería, libros con hechizos y ondas así, y pues tener un éxito literario asegurado, aunque los hechizos que vengan dentro de ellos pues sean una patraña, ¿no? El libro lo pueden adquirir en Gandhi, lo venden, si ustedes quieren tenerlo físico, en el sótano y en librerías así conocidas, ahí lo pueden tener. Se dice que lo escribió Abdul al-Hazred, sin embargo, el apellido de esta persona, Al-Hazred, era el apodo que tenía Lovecraft cuando estaba en la escuela primaria. Le decían The One Al-Hazred, o lo cual quiere decir aquel que lo ha leído todo, porque era alguien que leía mucho desde chavito, leía mucho y tenía mucho conocimiento. Entonces, pues The One Al-Hazred se fue modificando hasta convertirse en Abdul Al-Hazred o Abdul Al-Hazred, el árabe loco. Sin embargo, pues era un apodo que tenía Lovecraft, lo cual pues es un punto a que el texto pues no exista. Sin embargo, muchos estudiosos de Lovecraft y de toda su obra han descubierto que él deja pistas y errores que era imposible que los cometiera, para que la persona que tenga el conocimiento pues pueda encontrar el lugar en el que se encuentra que pueda encontrar el lugar en el que está escondido el Necronomicon y pues quiénes son quienes lo tienen. Entonces, bueno, de ahí los saberes del Necronomicon. ¿Qué es lo que contiene el Necronomicon? Pues en efecto, hechizos, encantamientos, dice cómo preparar todo tu material para hacerlo, es decir, necesitas una daga, necesitas unos ladrillos, necesitas unas telas, necesitas un mantel. Bueno, pues ahí dice cómo ir preparando todo eso para que puedas realizar los hechizos. Después vienen los hechizos para que puedas dominar la lluvia, el sol, el viento, los mares, los ríos, las lagunas, los volcanes, el fuego. Después las mentes de las personas, bla, 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 ¿no? Cada que tú vas superando un nivel del Necronomicon, tienes que ir poniendo una base de una pirámide con forrada de un color diferente: morado, dorado, amarillo, naranja, verde, azul y blanco, y con unas escrituras en esas escalones que tú vas a ir haciendo de la pirámide. Cuando llegues al último nivel, pues podrás tener dominio total sobre los elementos, las personas, los seres y los dioses del mundo. Al principio, cuando tú abres el libro de Necronomicon de Abdul Al-Hazred, ahí dice: ten cuidado porque te va a ir muy mal. Grandes tragedias van a pasar sobre de ti, muchas cosas van a ocurrirte y nada va a impedir que pasen, a menos que cierres el libro y te despidas de él. Como experiencia propia, les dije, yo tuve el libro del Necronomicon de Abdul Al-Hazred, te digo que lo pueden comprar en cualquier lugar. A mí me lo regaló Minerva, mi hermana. Yo tuve el libro, lo leí la advertencia y dije, patrañas, paplinas. No, me fue espantoso, o sea, fue la peor época de mi vida, así, me lesioné la rodilla en el americano, pues no necesitaba mucho un trabajo porque estaba yo muy chavo, pero perdí mi trabajo, no, mala suerte, tragedias, desgracias, muchas cosas, o sea, me fue muy mal. Finalmente yo trabajaba en un lugar, en una casa de los sustos aquí en la Ciudad de México. Me tocaba hacer la de la muerte de la persona que te recibe y te dice: van ustedes a entrar a un lugar de no sé qué. Y bueno, pues ya saben, ahí el lugar se llamaba el Castillo del Terror. Estaba en un parque de diversiones que se llamaba Divertido, que ahora ya no existe ni Divertido ni el Castillo del Terror. Y bueno, pues un día, pues ahí entre los cuates, no sé qué, pues llevé la Ouija, el Necronomicon, jugamos. Al parecer desatamos a una entidad que permaneció en el lugar y espantó a muchos de mis compañeros. Y finalmente dejé todo ahí. Al día siguiente, cuando regresé, mi locker estaba cerrado, pero yo había guardado las cosas en mi locker. Mi locker estaba cerrado y adentro no había ni el libro, ni la Ouija, ni el misal. Es decir, cuando juegas a la Ouija es recomendable tener un misal que tenga el rito de exorcismo romano para que pues, pueda cerrar o lo que ocurra. Bueno, pues nada de eso estaba. Mi locker estaba vacío, lo único que se encontraban ahí eran mis disfraces y las máscaras. Y ¿qué pasó con esto? Quién sabe, pero en ese momento se acabó mi mala suerte. Entonces esa es la historia de lo que a mí me aconteció con el Necronomicon. He tenido muchas oportunidades de volverlo a comprar. No, gracias, ya tuve lo que quise
lo que quise saber. Entonces, bueno, pues dejémoslo. Dice que los libros llegan a ti cuando tienen que llegar y se van cuando se tienen que ir. Entonces, se fue, no ha regresado, no es el momento. Quizá no esté yo lo preparado suficientemente para poder tener ese tipo de conocimientos, pero bueno. La palabra magia evoca una de las habilidades más comprendidas y menos estudiadas, que remonta su origen a los inicios de la humanidad. La historia registra los nombres de aquellos personajes que demostraron conocimiento sobre algunos campos ocultos y prohibidos, asomando a sus contemporáneos, y que tenían como un saber olvidado, cautivado en soledad, así como en el seno de ciertas órdenes secretas. Uno de los nombres que trascendió en esta disciplina fue el de John Dee, figura legendaria dentro del ocultismo, además de ser uno de los últimos representantes de la magia ceremonial, que más tarde influenciaría la Golden Dawn. Para quienes no sepan, la Golden Dawn es una orden secreta como la Manocería, los Rosacruces, los Illuminatis, etcétera. La Golden Dawn es una de ellas. Bueno, pues la Golden Dawn en los comienzos del siglo XX retomaría las enseñanzas legadas por Dee. A la carrera de este mago se desarrolla también el reinado de Isabela I de Inglaterra en las postrimerias del siglo XV. Dee fue una mente brillante y uno de los hombres más atrayentes de su época. Inventor, geógrafo, alquimista, además de un extraordinario estudioso. Todas estas características le convierten en una figura clave y digna de profundizar. Sin embargo, desde esta crónica deseo extenderme en uno de los capítulos más enigmáticos de su vida, cuya información considero vital, donde mundos subterráneos, viajes en el tiempo, entidades dimensionales, además de idioma angélico, son una puerta abierta a los misterios que aún siguen dominando el recién iniciado siglo XXI. ¿Fue Dee un precursor de estos campos? Como el abad Tritemo, John Dee existió. En realidad, nació en 1527 y murió en 1608, y su vida fue tan extraordinaria que los novelistas la han descrito mejor en obras de imaginación que la mayoría de sus biógrafos. Estos novelistas son Jean Rey y Gustave Meurke, matemático, bueno, lo consideran matemático distinguido y especialista en clasicismo. John Dee concibió la idea de un meridiano básico, el meridiano de Greenwich. Llevó a Inglaterra, después de descubrirlos en Lovania, dos de los globos terráqueos de Mercator, así como instrumentos de navegación, y de este modo contribuyó a la iniciación de la expansión marítima de Inglaterra. Por esto, alguien ha dicho que John Dee fue el primero que utilizó el espionaje industrial, pues llevó a Inglaterra por cuenta de la reina Isabel estos elementos y poderosos secretos de navegación y de fabricación. Fue ciertamente un científico de primer orden, al mismo tiempo que especialista en literatura clásica y exponente de la transición entre dos culturas que en el siglo XVI no estaban tal vez separadas como en la actualidad, pero fue también algo más, según veremos a continuación. En el curso de sus brillantes estudios en Cambridge, empezó desgraciadamente para él a fabricar robots, entre ellos un escarabajo mecánico que soltó durante una representación teatral y que sembró el pánico entre el público. Así fue expulsado de Cambridge por brujería. Se marchó a Lovania en 1547 y ahí entabló relación con Mercator. Se hizo astrólogo y se ganó la vida haciendo horóscopos. Después fue detenido por conspiración mágica contra la vida de la reina María Tudor, es decir, contra los Tudors. Más tarde, Isabel le sacó de la cárcel y le encargó misiones misteriosas en el continente. Se ha dicho con frecuencia que su visible pasión por la magia y la brujería no eran más que una pantalla de su verdadera profesión, el espionaje. En 1563 se encontró en una librería de Amberes un manuscrito probablemente incompleto de la esteganografía de Tritemo. La completó y parece que descubrió un método casi tan eficaz como el del propio Tritemo. Mientras publicaba la primera traducción inglesa de Euclides y estudiaba en interés del ejército inglés. Bueno, ¿qué es la traducción inglesa de Euclides? No sé si ustedes han escuchado hablar de la geometría euclidiana. Bueno, pues Euclides es quien la propone. John Dee era un matemático era bravísimo para las matemáticas. Entonces él es quien hace la traducción inglesa de las obras de Euclides, de la geometría euclidiana. Y bueno, también le interesaba mucho la utilización militar de lentes y telescopios. Continuó sus estudios sobre la esteganografía y el 25 de mayo de 1581 estos superaron todas sus esperanzas. Se le apareció, a raíz de todos los saberes que había hecho, se le apareció un ser sobrehumano, o al menos no humano, rodeado de luz.
John Dee lo llamó simplemente ángel para no simplificar. Este ángel le entregó un espejo negro que aún se conserva esta pieza de roca en el British Museum, y es un pedazo de antracita extraordinariamente pulimentado. El ángel le dijo que mirando este cristal vería otros mundos y podría establecer contacto con inteligencias distintas de la del hombre, idea que resultó singularmente moderna y adelantada para la época en la que se encontraba Dee. Él anotó conversaciones que sostuvo con estos seres no humanos, y cierto número de ellos fueron publicadas en 1659 por Merrick Casaubon con el título de A True and Faithful Relation of What Passed Between Dr. John Dee and Some Spirits. O sea, verídico y fiel relato de lo que pasó entre el Dr. John Dee y algunos espíritus. Otras conversaciones permanecieron inéditas y sus manuscritos se encuentran en el British Museum. La mayor parte de las notas tomadas por John Dee y los libros que estaba preparado fueron, como vamos a ver, destruidos. Sin embargo, nos quedan elementos suficientes para que podamos reconstruir la lengua que hablaban aquellos seres y que Dee llamaba lengua enoquiana. Esta, o bien la primera lengua sintética o la primera lengua no humana de la que tenemos conocimiento. Es en todo caso una lengua compleja y completa con su alfabeto y su gramática. Entre todos los textos en lengua enoquiana que se conservan, hay algunos que se refieren a las matemáticas más avanzadas que las de la época en las que vivió John Dee. La lengua enoquiana constituyó la base de la doctrina de la famosa sociedad de la Golden Dawn. A finales del siglo XIX, Dee advirtió muy pronto que no conseguía recordar las conversaciones que sostenía con estos extraños visitantes, pues eran muy largas. En aquellos tiempos no existía ningún aparato para el registro mecánico de la palabra, es decir, no había grabadoras, y si hubiese podido disponer de un fonógrafo o de un magnetófono, el destino de Dee, o tal vez del mundo, habría sido muy distinto. Desgraciadamente, Dee tuvo una idea que lo llevó a su perdición. Sin embargo, era perfectamente racional. Encontrar a alguien que contemplase el espejo mágico y hablara con aquellos seres mientras John Dee tomaba notas. En un principio la idea era sencilla. Desgraciadamente, los dos visionarios reclutados por John Dee, Barnabas Saul y Edward Talbot, resultaron ser unos canallas de la peor calaña, como unos que yo conozco que dijeron que el lunes me iban a activar algo y pura madre. Se liberó con bastante rapidez que Saúl al parecer había sido un espía a sueldos de sus enemigos, entonces se liberó de él. Sí, en cambio, Talbot, que cambió su nombre por el de Kelly, permaneció aferrado a él, tan aferrado que arruinó a Dee, sedujo a su esposa, los paseó por Europa con el pretexto de hacer de él un alquimista y acabó por destrozar completamente su vida. Dee murió en 1608 arruinado y absolutamente desacreditado, igual que Madame Blavatsky. El rey Jacobo I, que había sucedido a Isabel, le negó una pensión y Dee murió en la miseria. Nuestro único consuelo es pensar que Talbot, alias Kelly, murió en febrero de 1595 cuando trataba de evadirse de una cárcel de Praga. Como era muy alto y estaba demasiado gordo, la cuerda que había confeccionado se rompió y el hombre cayó y se fracturó las piernas y los brazos, justo al final de los perdularios más siniestros que recuerdan la historia. A pesar de la protección de Isabel, continuó la persecución contra Dee, cuyos manuscritos fueron robados, así como una buena parte de sus notas. Volvamos al lenguaje enoquiano y a sus consecuencias. Hablemos ante todo de la persecución de la que fue víctima John Dee desde que empezó a anunciar que publicaría sus conversaciones con unos ángeles no humanos. En 1597, aprovechando su ausencia, unos desconocidos excitaron a la chusma, que asaltó en la casa de Dee y se llevaron 4,000 obras raras y 5,000 manuscritos que desaparecieron definitivamente. Numerosas notas fueron quemados. Después, a pesar de la protección de la reina, prosiguió la persecución. Por último, el hombre destrozado, desacreditado como lo será más tarde Madame Blavatsky, murió a los 81 años en 1608 en Mortlake. Una vez más, la conspiración de los hombres de negro o de la Orden Negra parecía haber triunfado. Los hombres de negro son los actores del culto negro, el grupo que se encarga de mantener el saber original del planeta oculto de la raza humana y solo disponible para los grandes iniciados. Las excelentes enciclopedias inglesas Man, Myth and Magic observan acertadamente en su artículo sobre John Dee que, aunque los documentos sobre la vida de Dee son abundantes, no se ha hecho gran cosa por explicarlo
y por interpretarlo. Es decir, a pesar de que se tiene gran material para conocer qué es lo que pasó con este personaje, pues nunca se ha hecho una investigación a fondo de la vida de John Dee. Y si lo ha hecho, seguramente ha sido frenada por la Orden de Negro. Esto es perfectamente cierto. En cambio, no faltan las columnas contra Dee, es decir, no se hace nada por ver su lado bueno, sin embargo, sí se hace mucho por ver su lado malo. En las épocas supersticiosas se afirmó que practicaba la magia negra. En nuestra época racionalista se afirma que era un espía que practicaba la alquimia y la magia negra para disimular sus verdaderas actividades. Esta tesis es la sostenida por la enciclopedia inglesa que acabamos de citar. Sin embargo, si examinamos los hechos, vemos ante todo un hombre muy dotado, capaz de trabajar 22 de las 24 horas del día, lector rapidísimo y matemático práctico de primer orden. Además, construye autómatas y es especialista en óptica y sus aplicaciones militares, así como en química. Es posible que fuese también ingenuo y crédulo. La historia de Kelly lo demuestra, pero no hay que excluir la posibilidad de que hiciese un descubrimiento muy importante, tal vez el más importante de toda la historia de la humanidad. Me parece muy posible que Dee estableciese contacto por telepatía o clarividencia o cualquier otro medio parapsicológico con seres no humanos. Era natural, dada la mentalidad de la época, que atribuyese aquello a seres de origen angélico, más que a hacerlos venir de otro planeta o de otra dimensión. Pero se comunicó lo bastante con ellos para aprender una lengua no humana, un perfecto orden de reglas gramaticales. La idea de inventar una lengua completamente nueva no corresponde a la época de Dee y tampoco concuerda con su mentalidad. Solo, mucho más tarde, inventará Wilkins la primera lengua sintética. El lenguaje enoquiano es absolutamente completo y no se parece a ninguna otra lengua humana. Desde luego es posible que Dee la sacase íntegramente de su subconsciente o del inconsciente colectivo, pero esta hipótesis es casi tan fantástica como la de la comunicación con seres extraterrestres, así que pues mitad y mitad, ¿no? Por desgracia, a partir de la intervención de Kelly, las conversaciones son visiblemente amañadas. Kelly las inventa de cabo a rabo y hace decir a los ángeles o a los espíritus lo que les conviene, y desde el punto de vista de la inteligencia y de la imaginación de Kelly, pues él estaba muy poco dotado para imaginar cosas tan grandes. Poseemos notas sobre una conversación en la que pide a un espíritu que le preste 100 libras esterlinas a devolver en 15 días. En cambio, antes de conocer a Kelly, Dee había publicado un libro extraño, La monada jeroglífica. Había trabajado 7 años en este libro. Es decir, John Dee, para poder escribir La monada jeroglífica, se había tardado 7 años en organizar el material y empezar a escribirlo. Sin embargo, cuando lee la esteganografía de Tritemo, termina su libro de 7 años de trabajo, lo termina en 12 días. Un hombre de estado de su tiempo, Sir William Cecil, declaró que los secretos que se encuentran en la monada jeroglífica son de mayor importancia para la seguridad del reino. Naturalmente se ha querido relacionar estos secretos con la criptografía, cosa que es bastante probable, pero me parece excesivo que se quiera hacer de repente que se le considere un ser de espionaje y que todo lo que él tiene o escribió fue refiriendo al espionaje, pues los alquimistas y los magos utilizaban mucho la criptografía en formas más complejas que las empleadas por los espías, por una especie de autohipnotismo producido por un espejo o por otras manipulaciones. Consiguió franquear una barrera entre los planetas o entre las dimensiones. Desgraciadamente, y según confiesa él mismo, estaba desprovisto por completo de dotes paranormales. Dio un mal paso al contratar a los mediums y la cosa terminó en desastre. Se cayó Facebook. Periscope, se nos cayó Facebook. Entonces, préstame para los comentarios en lo que la reinicia. ¿Se cayó Facebook o se cayó el teléfono? Se cayó el teléfono. Déjame contesto aquí. Ok, entonces, ay, qué bueno, porque se lo estaba secando la garganta. Ok, vamos. Aquí dice que... ¿Qué pasó estos mientras? Ok, los comentarios que tengo aquí para Facebook. Dice Omar Romero, saludos desde la Ciudad de México. Mándame un saludo, por favor, Omar Romero. Ahí está, saludos para ti. Liz Pulido, tomaré el sereno de hoy en adelante. Muchas gracias, Héctor. Liz Pulido, de nada, gracias a ti. Y sí, es bueno tomar el sereno. Créeme, yo lo tomo todos los días como a las 3 o 4 de la mañana. Gaviota, saludos para mi hijo Raulito, please. Por supuesto, Raulito, saludos para ti, gracias por estarnos escuchando. Locuchivo, enseña tu playera, ya lo enseñamos. Sara, oye, ¿y se puede leer sin que nada pase? ¿Cuál de los libros? Clau dice... Creo que el primero. ¿El de la Biblia? ¿O las estancias?
Bueno, ahorita me comenta Sara cuál es el libro que quieres leer sin que no te pase nada. Un saludo a mi hijo Etzael. Claudia, por supuesto, Etzael, saludos para ti, gracias por estarnos escuchando. Ok, ¿qué onda? ¿No hay Face? Estaba aprendiendo apenas el tema. Ok, préstamelo, por favor. Ok, ¿qué más nos dicen por acá? Que el de las estancias. Sí, la Biblia pues no pasa nada. Las estancias nadie sabe dónde están, entonces pues no las pueden leer. Ok, la Biblia del diablo pues no la puedes leer porque no hay copias de él, solamente existe un documento. Dice Juanito, qué padre playera, Guadalajara presente. Gracias, Juanito. Es la Virgen cargando al Baphomet, dándole de beber a su cabrita. Ok, entonces eso es. Ok, gracias, Sisto. De nada. El otro texto, las estancias del Ditzian, nadie sabe dónde está. Bueno, dicen que está bajo 250 metros bajo tierra y que pertenece al rey del mundo y que está debajo del meridiano de Greenwich. Vamos, son datos muy así, muy medievales, ¿no? Entonces, pues por eso es Valente García. Dice, ¿qué hace el sereno? ¿Qué pasa? Pues nos aliviana, nos refresca. Dice SMN Villadark, yo lo tengo. ¿Cuál es el que tienes, nena? Ok, las estancias. Después de las estancias hablamos de el Necronomicon. El Necronomicon, ese sí, aquí lo tengo. Si lo quieren, nos lo pueden pedir. Ese de las estancias, ok. Ok, Luis David de la F, el Necronomicon, por favor. Bueno, pues mándanos un inbox y por ahí te lo mando, Luis de la Fuente, por favor. Ok, las estancias del Ditzian se supone que es el libro más antiguo del mundo. Y además no lo escriben los humanos, lo escribe seres venusinos. Nos dice esto, ¿no? Ok, entonces, bueno, pues el libro de las estancias no es un libro, son tablillas que tienen escritura cuneiforme. Y como les digo, pues está ¿por qué me veo tan agachado? Me veo a la mitad. Mira. Ay, sí, porque está el teclado. Ok, ya me veo bien. Perdón. Entonces, bueno, son tablillas y pues nadie las ha visto físicamente, solamente las vio Madame Blavatsky una vez, después pues la persiguieron, tuvo que regresarlas y después de eso pues ya se le hicieron presentes aquí en la vamos a manera de visión. Por ahí nos ponen que Cristo me ama, seguramente. El Necronomicon se supone que es creación de de Lovecraft. Sí, es lo que acabamos de mencionar. ¿Qué? Ahorita. Ok, sí, ahorita le damos. A ver, déjame ver si. Ya no lo vi. Yo también te amo, amor. Yo también te amo a ti, Koshi. Ok, yo no sé por qué dicen eso, Cristo me ama, pues sí, también Satanás me ama, y es más, Satanás nos ama más que Cristo, pues él trata de ganarnos, ¿no? Mi mamá también me ama, y mi mujer Candy también me ama, y la luna lunera también me ama. Didi 403 se ríe, Gaviota dice, y a Sony, dice, ya te la dañaste. ¿Sabes qué, maestro? A ver, dale, ¿no? Ahí porque... Ya. ¿Cómo? Ya lo tronaste, qué bueno, porque... Sí, ya, adiós, estabas muy lejos, maestro. Ya te la dañaste tú, maestro. A ti también te ama Cristo, que te acompañe en tu camino. Ok, ¿qué pasó con Facebook? ¿No estamos? Nos ha estado fallando Facebook esta vez mucho. Pero bueno, ¿saben qué? Voy a continuar aquí. Sí. Continúo con ustedes en Periscope y pues con el amor de Cristo continúo para todos ustedes. Ok, entonces dice, bueno, la cosa finalmente pues termina en desastre. Por lo demás, un desastre provocado.
explotó multiplicado por los superiores que no querían que se publicase lisa y llanamente lo que había dicho en clave en la monada jeroglífica. La persecución de Dee empezó en 1587 y no terminó hasta su muerte. Esta persecución tuvo también lugar en el continente, donde el rey de Polonia y el emperador Rodolfo II recibieron mensajes de advertencia de los espíritus en contra de Dee, y donde el nuncio del Papa presentó al emperador Rodolfo. El 6 de mayo de 1586, un documento en el que se acusaba a Dee de nigromancia fue presentado, y entonces pues fue un hombre desanimado que regresó a Inglaterra negándose a publicar sus obras, y que murió siendo rector del Colegio de Cristo en Manchester, cargo que ejerció desde 1595 y hasta 1605, y que según parece no le dio muchas satisfacciones. Digamos, a propósito de este cargo, que existe un problema que no ha sido resuelto. Aproximadamente en la misma época, el zar de Rusia invitó a John Dee a trasladarse a Moscú en calidad de consejero científico. John Dee ya tenía una vida muy precaria en Estados Unidos y en Inglaterra. Sin embargo, le habla el zar de Rusia y le dice: órale, vete para acá, vas a percibir un salario de 2,000 libras esterlinas, que es una enorme cantidad equivalente a unas 200 libras actuales. Dispondrás de una mansión señorial, disfrutarás de una posición que, según la carta del zar, debía de hacer de él uno de los hombres más importantes de Rusia. Sin embargo, John Dee se rehúsa a todo esto. Él se opone quizá porque le debía algo a la reina Isabela de Inglaterra, es decir, le debía lealtad o algo así, o a lo mejor porque fue objeto de amenazas, no lo sabemos, pues los documentos son demasiado vagos. En todo caso, las numerosas calumnias según las cuales Dee completamente está dominado por Kelly, habría recurrido el continente esquilmado uno tras otro. A los príncipes y a los ricos no pueden sostenerse si se tiene en cuenta esta negativa. Tal vez temió que aquel zar le obligara a poner en práctica todos los secretos que había descubierto para asegurar a Rusia la dominación del mundo, lo cual también se me hace que no es tan cierto, porque pues esto ya sería así como que no enamora a mi glorioso Estados Unidos, no voy a permitir que la extraña a la madre Rusia se haga de todo el planeta. No, realmente a mí se me hace que pues la teoría que yo más defiendo es que el conocimiento que había obtenido y que estos seres de más allá de las estrellas le habían proporcionado, pues no era para que lo tuviera alguna persona como el zar de Rusia, ¿no? Dee nos presenta como un hombre que recibió las visitas de seres no humanos, que aprendió su lengua y que trató de establecer con ellos una comunicación regular. El caso es absolutamente único, sobre todo tratándose de un hombre del valor intelectual de John Dee. Desgraciadamente, nada podemos deducir partiendo de lo que nos legó Dee sobre el lugar donde moraban estos seres, ni sobre su naturaleza física. Dice simplemente que son telépatas y que pueden viajar en el pasado y en el futuro. Es la primera vez que se formula la idea del viaje en el tiempo. Dee esperaba aprender de estos seres todo el conjunto de las leyes naturales, todo el desarrollo futuro de las matemáticas. No se trataba pues de nigromancia, ni siquiera de espiritualidad. Dee adoptaba la posición del sabio que quería descubrir sus secretos cuya naturaleza eran esencialmente científicos. Él mismo se calificaba en todo momento de filósofo matemático. La mayor parte de las notas desaparecieron en el incendio de su casa. Otras fueron destruidas en varias ocasiones por personas muy distintas. Nos quedan algunas alusiones contenidas en la verdadera relación de Casaubon y en ciertas notas que aún no se conservan. Estas indicaciones son sumamente curiosas. Dee afirma en particular que la proyección de Mercator no es más que una primera aproximación, según él, pues la Tierra no es exactamente redonda, o al menos está compuesta de varias esferas superpuestas alineadas a lo largo de otra dimensión. Entre estas esferas habrá puntos, o más bien superficies de comunicación, y de este modo Groenlandia se extendería en el infinito sobre otras tierras diferentes a la nuestra. Por esto él insistía tanto en varias instancias dirigidas a la reina Isabela que convenía que Inglaterra se apoderara de Groenlandia para poder tener en sus manos las puertas a otros mundos. Otras indicaciones mencionan que las matemáticas estaban solamente en sus principios y se podía ir mucho más lejos que Euclides, el cual, hay que recordarlo, fue traducido por primera vez al inglés por Dee. Este tenía toda la razón al afirmar esto, y las geometrías no euclidianas que debían de aparecer más tarde confirman este punto de vista. Es posible, dice también John Dee, construir máquinas totalmente automáticas que realicen todo el trabajo del hombre. Esto añade que ya ha sido realizado en otras partes del mundo, del universo.
Es decir, que los seres de venidos de más allá de las estrellas tienen seres autómatas que hacen todas las labores. En 1585 casualmente existen varios registros de maquinarias autómatas aquí en la Tierra en estas épocas. Y insiste también en la importancia de los números y en la considerable dificultad de la aritmética superior. Una vez más, tiene razón. La teoría de los números ha resuelto ser la más difícil de las matemáticas, mucho más que la álgebra o la geometría. Es muy importante, observa John Dee, estudiar los sueños que revelan a la vez nuestro mundo interior y mundos exteriores. Este punto, a vista perfectamente junguiano, le sitúa muy por delante de su época. Es esencial. Advierte también ocultar a las masas secretos que pueden ser sumamente peligrosos. Aquí encontramos otra idea moderna como la encontramos en el tema permanente del diario de Dee, a saber que se pueden conseguir facultades perfectamente naturales e ilimitadas en el conocimiento de la naturaleza, pero que se necesita gastar mucho dinero en la investigación para tener acceso a ellas. Para poder tener este dinero buscó la protección de los grandes e intentó fabricar oro. No consiguió ninguna de estas cosas. Si hubiese podido encontrar a un mecenas, habría cambiado el mundo sin la menor duda, pues su pensamiento era revolucionario hasta la náusea, dotado de ideas, genialidad y teorías supuestamente verificadas por seres de luz. La piedra negra, procedente de otro universo, recogido en primer lugar por el conde Petersburg y después por Horace Walpole, se halla actualmente en el Museo Británico. Este no permite que se utilice ni que sea sometido a ciertos análisis. Esto es una decisión lamentable, pero si los análisis del carbono que componen esta piedra diesen una forma isotópica distinta de la del carbono terrestre, demostrarían así que la piedra viene de otra parte. Todo el mundo se sentaría aturrullado. La monada jeroglífica de Dee puede encontrarse o conseguirse en forma de fotocopias, pero sin las claves correspondientes a los diversos códigos de la obra y sin los otros manuscritos de Dee quemados en Mortlake o destruidos por orden del rey Jacobo, pues no puede servirnos de gran cosa. Así el espejo negro es más que ser un libro, es un artefacto que le proporciona a John Dee el conocimiento para generar muchos libros, para terminar libros que llevaba muchos años tratando de escribir, y además que él puede generar volúmenes y volúmenes de notas y de cuadernos escritos, que bueno, muchos de estos están en el British Museum y muchos otros pues fueron robados. Yo apostaría que por la Orden Negra, y pues otros por coleccionistas que seguramente algunos tienen por ahí guardados. Ok, bueno, pues vamos hasta ahí llegamos con el espejo negro. Entonces, como les comentaba, el espejo negro, más que ser un texto, es un artefacto que le proporciona a John Dee la herramienta para escribir muchos textos. ¿Ya estamos en Facebook? Creo, voy a ver. Ok, vamos a ver si ya podemos transmitir directamente desde Facebook. Y por favor, ahorita me pasas una de las negras esas que están ahí arriba, ¿sí? Porfa. Vamos a refrescarnos un poco la garganta. Ok, mientras tanto vamos a hablar de... Ya está. Ya, ok, perdón. A Facebook, se nos cayó la transmisión hace rato. Ya no pude aguantarla un poquito más con la del espejo negro, pero bueno, no se perdieron de tanto. Fue más o menos la mitad del relato. El espejo negro es un artefacto proporcionado a John Dee por seres que vienen de más allá de las estrellas y que le dan el conocimiento necesario para que él pueda escribir volúmenes y volúmenes de cuadernos y de notas y de libros, y terminar libros que llevaba muchos años tratando de terminarlos. Bueno, pues los terminen en lapsos de 12 días y ondas así. El espejo negro y algunos de estos libros están en el British Museum, incluso los pueden ver ahí en internet, y nosotros en la página de la Sociedad de la Medianoche, Candy New ya nos hizo favor de subir algunos de estas imágenes allá. Y ahora vamos a hablar de textos que son, híjole, pues yo sé que son queridos por muchos de ustedes y que quisieran muchos. También les vamos a proporcionar algunos si quieren. Les puedo proporcionar, a ver, déjenme ver, creo que los tengo por aquí. No, aquí no era. En esta de acá, sí, no, sí, sí. Aquí está, ahí voy. Les puedo proporcionar el Gran Grimorio del Papa Honorio, el libro de San Cipriano, o el Grimorio del Baphomet.
Esos son los que les puedo proporcionar. Los demás no, porque están medio cañones y pues no, necesitarían tener conocimientos de magia básica, porque son libros de alta magia. Entonces pues ustedes verían simbolitos y diablitos y cabritas y ondas así. Vamos a hablar de los grimorios. Los grimorios son los libros de conocimiento mágico de origen europeo, casi siempre o en su gran mayoría. Estos están datados a finales de la Edad Media, que es cuando existe la caída del oscurantismo y el surgimiento de la alquimia. Entonces, bueno, pues mucha gente trata de ser alquimista, de tener estos grandes conocimientos, y entonces recurren a muchos libros que tenían estos conocimientos. Y bueno, pues esto ocurre a finales de la Edad Media, y es ahí cuando se presenta la gran explosión bibliográfica de los grimorios. Contienen correspondencias astrológicas, nombres de ángeles y demonios, instrucciones para aquelarres, encantamientos y hechizos. También son unos de los primeros libros que contienen cómo hacer medicamentos, es decir, herbolaria. Los primeros rastros de herbolaria, así como ciencia, están ahí en los grimorios. También contiene invocaciones, como fabricar talismanes, y aunque se desconoce mucho de su origen, se cree que son una fusión árabe occidental y Europa tardía. Entre los más conocidos se encuentra el Liber Anegemis, o libro de las leyes, atribuido a Platón. Es el grimorio más antiguo conocido y es un tratado de alquimia que contiene indicaciones para crear entidades vivientes a partir de fluidos y restos humanos y de animales, crear vida con los elementos básicos de la vida. En el Liber Anegemis viene la fórmula correcta para crear un verdadero homúnculo, y contiene también rituales y encantamientos. ¿No saben qué es un homúnculo? ¿Sí saben qué es un homúnculo? Bueno, ahí me contestan y ahorita les digo. ¿Ok? Este grimorio fue prohibido por la Santa Inquisición por su alto contenido de nigromancia, es decir, de manejo de la magia negra, y de necromancia, o manejo de magia de los muertos. La Inquisición ordenó la quema de todas las copias existentes de este libro, y solo algunas pocas copias se salvaron de esta destrucción. ¿Qué pasó? ¿Sí saben qué es un homúnculo? Todos sí saben. Ok, un homúnculo es la creación de vida a partir de fluidos de vida. Es decir, les voy a explicar rápido cómo se hace. Se toma un huevo de gallina y esperma fresco de un hombre con una jeringa, y entonces se perfora el huevo, se insemina con la esperma del humano, y el huevo se entierra, se espera un tiempo, se hacen algunas otras cosas. Vamos a hablar de homúnculos en el próximo programa, vamos a hacerlo detalladamente. Y después de un tiempo, pues se rompe el cascarón, y se supone que de ahí saldrá un ser vivo, que es un homúnculo, creado a partir de esperma o de semen de hombre, de humano, y de un cascarón de huevo de gallina. Hay algunos que dicen que tiene que ser de gallina negra que cacarea a las 12 de la noche y ondas así, pero no, es gallina. Eso es un homúnculo, es la creación de vida a partir de la vida. El libro de San Cipriano es sin duda otro tratado de alta magia muy antiguo, y es llamado El Tesoro del Hechicero. Este libro es escrito por Jonás Sufrino, es un tratado de alta magia encontrado a manera de pergamino en la biblioteca de un religioso. Está escrito en alemán y contiene tratados con los espíritus superiores. El original estaba escrito en hebreo y era propiedad de Cipriano. Nosotros aquí tenemos una copia del libro de San Cipriano. Posee verdadera magia, pues se dice que el original fue bañado en la laguna de los dragones, y por ello ningún elemento ni el tiempo podrán eliminarlo. Si lo tiras, pues volverá a ti. Contiene el encantamiento de símbolos cabalísticos, la cabra infernal y cómo convertirte en un ser invisible para todos, menos para ti. El libro negro, o la varilla adivinadora, que también tenemos una copia aquí en nuestra biblioteca, es un grimorio de alta magia escrito en 1830. Nos habla de alquimia y de astrología y de la psique oculta. Rabdomancia, que si no saben qué es un proceso adivinatorio que consiste en buscar objetos ocultos y yacimientos de manantiales por medio de varas o péndulos que se utilizan como detectores. Es decir, cuando toman ustedes una varita en forma de Y, que es llamada varita de Saori, bueno, la varita de Saori va a vibrar donde haya un yacimiento de agua. O si tienen un péndulo, si ustedes vieron la película de Coraline, cuando Coraline está así al principio con el libro, esa es una varita de Saori, esa es la rabdomancia. Y también cuando toman un péndulo y gira hacia un lado o hacia el otro por medio de
las corrientes electromagnéticas que hay en el ambiente, también esa es la radiomancia. Bueno, pues también contiene supersticiones, anillos de poder, zodiaco y tablas lunares, y desde luego su finalidad es la adivinación por medio del contacto con seres demoníacos o superiores que lo pueden saber casi todo. El Gran Grimorio, que también tenemos aquí una copia, es el libro escrito por el Papa Honorio, que este es el que les digo que les podemos regalar una copia. Contiene los secretos mágicos de cómo controlar espíritus celestes, aéreos, terrestres e infernales. Dice cómo lograr hablar con los muertos, cómo realizar exorcismos, oraciones, perfumes mágicos, invocaciones, dominio de los poderes y cómo hablar con los 7 espíritus infernales, es decir, con los 7 príncipes del infierno. Busca corromper al que lo utiliza y tenerlo nos pondrá siempre en peligro. Recuerden la advertencia que les hice al principio del programa: hay libros que no deben de abrirse impunemente y este es uno de ellos. Fue escrito en 1552 y a la fecha muchos de sus contenidos son respaldados por la herbolaria y por la medicina moderna. Es decir, a pesar de que es un grimorio, un libro que fue escrito en 1552, aún hoy tiene contenidos, grandes saberes que siguen siendo respaldados. Y antes de irnos al gran final del programa, al gran finale, vamos a hablar de, ya nos habían solicitado y hemos hecho referencia muchas veces a el libro Excalibur. El Excalibur es un libro que se supone... quien lo da a conocer es Ron Hubbard. Quienes no sepan quién es Ron Hubbard, es el creador de la cientología, esta nueva religión de la que Tom Cruise es seguidor o es practicante de la cientología. La cientología es una religión que dice que un marciano vino en naves espaciales aquí a la Tierra a dejarnos, lo cual no es tan descabellado, pero no es la primera vez que ocurre. Es decir, no es Ron Hubbard el que lo propone. Desde los sumerios ya se hablaba de que nosotros somos experimentos genéticos de razas superiores para utilizarnos para la explotación de minerales en la Tierra. Y bueno, pues que Enlil, uno de estos dioses, se prende tanto o se enamora de sus hijos, de la raza humana, que a pesar de que pues estos seres tienen total conocimiento del universo y generan que caiga la gran glaciación, y así que fueron hechos para matarnos, para acabar con la raza humana. Bueno, pues Enlil nos advierte de ello, y pues por eso, y escrito 4000 años antes de que lo escribieran en la Biblia, Enlil le dice a Noé que haga un arca con esas dimensiones para salvar a la raza y a la especie, porque su hermano, que es quien nos crea, pues va a destruir a la raza humana por medio de catástrofes geográficas, ¿no? Entonces, bueno, pues 4000 años antes de que se lo dijeran a Noé, Enlil ya se lo había dicho a Gilgamesh, y bueno, pues así es como ocurre. Entonces, no es la primera vez que se habla de que seres de más allá de las estrellas nos vienen a poner aquí en la Tierra, y que además nos dan las tablas. Les dieron las tablas de comportamiento a Moisés, que eran los 10 mandamientos. Pero esto tampoco es algo nuevo. Las tablas ya habían sido dadas, como vieron a Madame Blavatsky, esas tablas ya habían sido dadas a los sumerios, y eso lo pueden ustedes leer en un libro que lo pueden también conseguir en cualquier lugar, que se llama Las Crónicas de Gilgamesh. Ahí vienen escritos y se van a dar cuenta de que pasajes de la Biblia, como la multiplicación de los peces, esto del arca de Noé, los gigantes, los Nefilim, las batallas en el cielo y todo eso, la Biblia los retoma de ahí para hablar de ellos ahora. Es decir, la Biblia es un plagio de un libro escrito 4000 años antes. Toman ciertos aspectos de ahí y los ponen en su libro para chorearnos y decirnos que ellos fueron quienes lo hicieron, pero no es así. Entonces Ron Hubbard crea esta cientología, pero él tiene un accidente y está al borde de la muerte. De hecho, es declarado clínicamente muerto. Cuando esto ocurre, en ese momento en el que él ve la luz, yo por eso no creo mucho, bueno, todo lo que tenga que ver con religiones no lo creo. Entonces, el hecho de que haya creado la cientología también se me hace que no es neta, que es así como que falso. Bueno, pues él cuando regresa dice, vi la luz, pero al final de la luz vi el Excalibur, que es un libro que él escribe, o sea, que después plasma, y
y cuentan que se lo dio primero a leer a una persona para que viera el trabajo, y mientras esta persona lo estaba leyendo, aventó el libro a su escritorio, caminó sobre el escritorio, se subió a la ventana y se aventó desde un piso 23. Otras personas lo estaban leyendo, igual para revisar el contenido, y gritaron que no podía ser y se vuelven locos. ¿Qué es lo que contiene bueno, cuál es la maldición del Excalibur? Que todo aquel que lo lee enloquece. Bueno, que cae en la locura, menos Ron Hubbard, ¿no? Por eso no se me hace, porque el creador de la religión es aquel que no puede, que no ha quedado loco, ¿no? Solo él y algunos cuantos iniciados a quien se les enseña el libro. Obviamente de este libro tampoco tengo copias, porque no hay copias. Solamente hay una que es la que te dice que tiene Ron Hubbard. Entonces, bueno, ¿qué es lo que contiene el Excalibur que enloquece a la raza humana? Decía Howard Phillips Lovecraft en Las llamadas de Cthulhu al principio, o por el principio del libro, no, sí es el mero principio, que vivimos en una plácida ignorancia que nos mantiene felices, y que no hay peor tortura que ir o sea, que vivimos en una isla de ignorancia, y que no hay nada más torturante que salir al mar del conocimiento, donde no podemos entender nada y darnos cuenta de que vivimos en una total ignorancia y descubrir lo que hay más allá. ¿Qué es lo que contiene el Excalibur? Ese conocimiento. El conocimiento tal que nos sacaría de la ignorancia en la que vivimos y nos hace vivir plácidamente felices, y entonces al demostrarnos el conocimiento y todo lo que hay más allá, pues nos hace ver que no hay más loco, que no es loco aquel que pierde la cordura, sino que es loco aquel que pierde todo lo demás. Entonces el Excalibur te haría perder todo lo demás, porque te haría entender que vivimos aún así de nuestra mente, cuando la mente es gigantesca, ¿no? Entonces desconocemos totalmente todo lo que hay, los poderes, las razas, la magia, que desconocemos todo eso, y pues por eso vivimos en una plácida isla de ignorancia, y pues que así nos conviene vivir. Entonces el Excalibur nos revela todos esos conocimientos, y por ello pues nos vuelve locos. No creo mucho en ese texto, la historia del Excalibur. Lo mencionamos porque ha sido un libro prohibido, por eso mismo, pero lo prohibió Ron Hubbard para no enloquecer a la demás gente. Si por ahí nos está escuchando alguien que pertenezca a la cientología, dígame si estoy en un error. Pero bueno, también tengo por aquí el libro de Ron Hubbard, que es la base de la cientología. Se me fue el nombre del libro. A ver si alguien se lo sabe por ahí. Coméntenos, porfa. Minerva segurito se lo sabe. El libro que es base de la cientología, que es escrito por Ron Hubbard, Dianética. La Dianética, creo que es así. Creo que se llama Dianética de Ron Hubbard. Bueno, pues también. Entonces, bueno, pues ahí lo escribe. Por eso no creo mucho en el texto, pero bueno, lo hablamos porque es un libro prohibido y del cual nos habían dicho que habláramos de él. Pero bueno, antes de irnos al gran final, ya saben que siempre les guardo lo mejor para el final, para que vayamos a camita a dormir con miedo. Vámonos con esto. ¿Me lo prestas? ¿Se apagó? La batería. Ok. Todo está conectado. Vamos a ver qué nos comentan aquí por WhatsApp, ¿ok? No es cierto, por el Facebook. Dice Fabiola Vinci, saludos. Saludos, ahí están. Saludos, Candy, te mandan saludos desde acá. Ahí están, saludos para Candy también desde acá. Ya nos empezaron. Te aguanta tantito. Ya nos empezaron a llegar inbox. ¿No tienes cable? Está todo conectado. Ok. Bueno, a ver, coméntenos antes de que se nos acabe la pila por acá. Dice Sara, lo leyó y mira cómo quedó. ¿Ya ven? Les dije que es malo leerlos porque enloquecen. Y seguramente eso le pasó a Sara por andar leyendo el Excalibur. Ok, pues coméntenme más antes de que nos vayamos con el último libro, que seguramente es el más esperado de la noche. Y todos ustedes están esperando que yo hable de él. Ya nos han llegado muchos mensajes aquí a la Sociedad de la Medianoche pidiéndonos algunos documentos y algunas otras cosas.
A soñar relajados después de una buena velada. Gracias, Juanito. Descansa, que pases macabras pesadillas. Nos dice Lucho Méndez. Hola, buen día. ¿Me puedes regalar el Necronomicon de antemano? Gracias. Claro que sí. Noé Sosa nos dice: hola, ¿cómo puedo buscar el Face de Héctor? Pues estoy como hasta abajo de las publicaciones. Ahí están las ligas. Aparece como Lord Villadark. O como Héctor Lord Villadark, ok. Oliver Ortiz dice: hola, muy buenas noches. ¿Serías tan amable de compartirme el Necronomicon? Oliver Ortiz, siempre con tus súper buenos modos. Por supuesto que sí, con muchísimo gusto. Los empiezo a repartir en estos días, ok. Guillermo Varela, para entrar al grupo de WhatsApp nos deja. Omar Romero, quiero entrar al grupo de WhatsApp también. Beli López nos pone por aquí. Beli, un abrazo para ti, gracias, qué bueno que nos estás escuchando. Dice: hola Héctor, felicítame a Martín Forma. Hola Beli, soy Canis. Sí, ojalá lo felicitan al aire. Por supuesto que sí, Beli. Ojalá le haya gustado su canción y todo eso. Elizabeth Rosas, quiero pertenecer al grupo de WhatsApp. Gordo Luis, ya entras al WhatsApp, ¿ok? Ok, Son Razón nos dice: esos no saben lo que quieren. Los que quieren entrar al grupo de WhatsApp, de verdad que no saben. Pero está padre. Bueno, a mí me gusta. Está bueno. Ok, a ver, vamos a ver qué más nos dicen. Sandorela. Se tapan los ojos. Sandorela se salió del grupo y me equivoqué, perdón, Lord. Ya te parece a Tony Hawk. Comentarios. El libro de Norderholz. ¿Se les traba el celular? Hola Mariama, ¿cómo estás? Aquí estamos, dice: saludos desde Mérida, Yucatán, para Gabo Buenfil, saludos. Luz María Segura Rocha, saludos, buenas lunas, gracias Luz María. No, eso es Héctor, ¿cómo te encuentro en Face? Como Héctor Villadark, ok. Marta Rocha, también tomaron el libro sagrado de los muertos y el Necronomicon, así es. El libro sagrado de los muertos. Dice Candy que sí, ese es el libro de cientología. No, se llama Dianética, de Ron Hubbard. Ok, saludos desde Murcia. Saludos desde México hasta España. Ahorita voy a buscar el libro. Nada más que termine con este último libro que les tengo. Ahorita lo busco y se los enseño. Se llama Dianética, así como les mencionaba. Ok, bueno, pues aquí está, muchas gracias. Regreso con ustedes, muchas gracias por sus comentarios que nos han hecho en nuestra página de WhatsApp, de Facebook, y aquí en el Periscope y en la transmisión en vivo de Facebook. Muchas gracias a todos ustedes por seguirnos. ¿Cuántas transmisiones van de Facebook? 2, ¿verdad? Bueno, la primera no duró nada, ¿no? Fue así de... No, la primera sí duró. ¿Mandé? Sí duró la primera. Sí, cuando me dijiste, mejor voy a reiniciarlo. Pero no conectaba. Ok, bueno. Pues... esta música macabra les pongo. Sin duda uno de los libros más esperados por todos ustedes para este programa y de los más peligrosos de esta noche. No se trata de un libro condenado porque tiene mucho que ver con las ideas reaccionarias de la Iglesia, y generalmente es la Iglesia quien condena y prohíbe estos libros, y es muy probable que se trate de esta organización, es decir, de la Iglesia, quienes controlan al Orden Negro. Como les comentaba al principio, después de que se quema gran parte de la biblioteca de Alejandría, se piensa que solamente algunos monjes logran, algunos escribas logran hacer copias de unos textos, y después pues son quemados, y estos textos pues sus saberes quedan ocultos solamente para esta organización. Pero sí, se trata de un libro condenado y mutilado, un alto grimorio de alta magia capaz de concentrar el mal más puro en la tierra, la llave de la puerta de acceso a los demonios enteros del reino de los infiernos, el libro de cabecera de cualquier satanista que desee hacer un pacto satánico con cualquiera de los demonios que existen. Geometría universal, invocaciones, llaves, grafos, sellos
y letras que sin duda te podrán conducir a la gloria o a la locura, dependiendo del uso que le des y de la correcta utilización de este libro. Recuerda la advertencia que te hice al inicio del programa. Hay libros que no se deben abrir impunemente. Existen símbolos y llaves que con solo verlos nuestro cerebro se abre a la mayor percepción, pues quizá nuestro raciocinio no lo reconozca, pero los albores del tiempo que permanecen en nuestra mente lo reconocerán y se prepararán para lo que se pueda hacer con ello. Es como cuando vemos un plato con comida, nuestro organismo se prepara para darnos un atracón y así todos nuestros órganos están conectados para trabajar porque se prepararán para lo que viene. Así, el cerebro prepara a nuestro cuerpo para lo que está por suceder. La llave menor de Salomón o el Lemegatón Clavicula Salomonix o la clavícula de Salomón o las llaves de Salomón es un libro anterior a este, es un decir anterior a Salomón, es un grimorio anónimo del siglo XVII y uno de los más populares libros de demonología. Han sido largamente conocido como el Lemegetón. Algunos lo conocen con ese nombre, aunque lo consideran incorrecto por las connotaciones